Buena, primo, recibió mi Ey, ¿qué increíble pasa? ¿Qué pasa, primito? ¿Cómo vamos? mensaje neuronal, ¿no? Sí, Mensaje claro. telepático. Ahí, excelente. Ahí prendamos Claro, las ahí. cámaras. ¿Qué más, Dale, primo? listo. ¿Cómo está? Ya me aprendo. Hace rato no lo veo. Hace como Eso le 17 años. digo. La guerra Como, de Vietnam. ¿qué más? ¿Qué más, primito? Y vale, creo que es que, pues, me quise leer un libro. Ujú, No era ninguna tarea ni nada. Usted sabe, pues, que a mí me gusta leer. ujú. Y, y trata de la mente, ¿no? Pues que del órgano más complejo que de nuestro cerebro, que lo hemos visto en películas como Lucy, Ah, ahí es sí. donde salió el meme del 100% de usar nuestra capacidad cerebral, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, entonces, pues hagamos de cuenta que trata sobre investigaciones recientes y avances de nuestro cerebro, de la mente, Ok. de que lo han estudiado diferentes científicos, reportajes, películas, libros como este, que la verdad no es nada antiguo, se puede decir. Y pues, bueno, yo creo que pues como antes, usted sabe, pues por la tecnología y pues obviamente la tecnología pues nos ayudaba A a seguir mucho, con este a tema. mucho. Claro, nos ha ayudado demasiado con el tema del cerebro. Sí. Pues esto antes hablar de este tema era ciencia ficción, películas de ciencia ficción que decía que si usted con su cerebro lo maneja perfectamente, usted puede levantar las cosas y tal. Usted sabe, típica película de ciencia ficción. Sí. Pero en estos días se está convirtiendo en una realidad por diferentes neurólogos, personas en laboratorios, pruebas con cadáveres de personas que se han ofrecido después de morir. Hay personas que en realidad han dado su cerebro, sus órganos para la investigación de la ciencia. Sí, como en el caso del Albert Einstein, ¿no? Claro, exactamente, obvio. Entonces, como le digo, avances en neurobiología, física, disculpe, primo, es que está yendo se frío, No pasa y nada. experimentos de si es posible tener telepatía, control mental, hasta telequinesis, ¿sí me entiende? De que esta pelota está así y yo la muevo con el cerebro. ¿Sí me entiende? Así como lo acabo de mostrar. Es algo muy, pues el libro es muy interesante, la verdad, a mí me gustó demasiado. También de lo que hablan es de la grabación de los sueños y de los recuerdos. ¿Sí me Como tener entiende? un almacenamiento en la memoria de todos los sueños y eso. Exacto. Usted imagínese lo más creativo como en la película de Lucy, que me parece que es impactante, que es muy Sí. buena, que hay la chica en un, más o menos es de lo que habla, pues más o menos a esto se refiere el libro, es de que ella recuerda cómo crecían sus huesos, cosas que, que ella acariciaba a un Sí. gato que tenía como de un año de nacida, recuerda eso porque está usando el 100% de su capacidad cerebral con una Mm, sustancia que, pues, que lo creó el humano, porque los humanos hemos estado estudiando eso y pues no fuera posible sin la tecnología y eso. La tecnología, claro exactamente, que tiene obvio, sus... obvio, obvio. Bueno, ya más o menos entrando al tema del libro, Pri, Sí. pues, debería leerlo, ¿no? Se lo recomiendo resto. Lo puedo buscar en internet, yo tengo el PDF, si quieres se lo paso. Pues para aprender sobre pues, la historia, de los avances, de cómo este muchacho ha visto cada reportaje documental, reporte sobre esto, porque es un hombre que tiene, primero que todo, la comprensión es muy, muy grande. El hombre escribe de una manera increíble para entender todos. Nos hace entender un poco lo que viene siendo es perspectivas para crear inteligencia artificial basados en estudios. Y Comprendo. pues para que también los jóvenes entendamos los avances que se han dado a través de la historia de Sí, nuestro claro. cerebro. Eso sería muy Pues importante para nosotros. claro, porque antes no sabíamos, pues, digamos, por decir así, no teníamos en cuenta cómo funcionaba nuestro cerebro, las Sí, neuronas, controles eléctricos, alguna vaina así, pues que es demasiado interesante. sí. Entonces, ahí Papacho, como le venía diciendo, ya hablando más del libro, ¿no? Pues de lo que leí, de lo que yo comprendí, es que el cerebro humano es un mecanismo complejo, como se lo vengo diciendo hace rato, y que, pues, eso sí hablan de que hace muchísimos años las personas, pues, se inclinaban a otras opciones, de cómo se veía el cerebro, de cómo funcionaba, o Sí, de diferentes funcionalidades de él, de cómo nosotros podemos
no sé, digamos el ejemplo de esta pelota, de cómo esta rebota y esta no, algo así, de cómo funcionamos, de por qué podemos mover los dedos y todo eso, después de varios años se estudió que todo es por una red neuronal, por así decirlo. Y bueno, Ujú. ya empezando, el autor, que es Michio Kaku, algo así se dice, pues habla de diferentes perspectivas, de los filósofos que fueron un gran aporte en sus años, de los físicos, pues que ellos como consideraban el objeto más complejo, por decirlo así, que es nuestro cerebro, cómo creían que se veía, funcionaba, qué funciones podía, a qué puede ayudarnos y qué tan lejos podíamos llegar si lo estudiáramos, si estudiáramos eso 100%. Hace, no sé, unos 200 años, como le vengo diciendo, ellos no, pues muchos analistas, científicos, físicos, pues no comprendían bien o no sabían, por decirlo así, de que parte del cerebro tiene 100.000 o más, 100.000 millones o más de neuronas, como le digo, que forman redes neuronales extrañas, por así decirlo, porque podemos hacer esto, movernos, sentir dolor, y que tampoco se imaginan de nuestro cerebro, que relativamente no es el órgano más grande de nuestro cuerpo, pues, es pequeño, Sí, que pesa alrededor más o menos de 1 kilo, es de lo que nos sí, vienen a hablar a nosotros. Por ahí 1,5 kilos, haga de cuenta que es como comprar, como cuando íbamos a comprar carne, cuando nuestra abuelita nos pedía comprar carne. sí, eh, Esto es más o menos el 2% de nuestro peso, habla él. Digamos, como cada parte de nuestro cuerpo es importante en el peso, el esqueleto y el cerebro. El cerebro es de los órganos que menos pesa, un 2%, 1,5 kilos no es mucho. Tenemos órganos que pesan más. Nuestras extremidades pues sí, tienen claro. bastante peso. Es lo que más nos condensa a eso. Pero lo que hace diferente de los otros órganos es que funciona, o sea, todos lo hacen, pero este es el que funciona 100% y al que hace que los demás Funcionen, hagan de cuenta que es como una fila, y de que el primero se mueve, los otros tienen que seguirlo. claro. Él es el Entonces, primero, él es el primero. exacto, él es el líder. Entonces, mientras Exacto. dormimos, él hace que nuestras demás partes del cuerpo funcionen, el corazón, los pulmones, perdón, pero es que lo está haciendo muchísimo frío. Y pues como todos los órganos, pues esto sí es verdad de que en el libro pues se dice pues explícitamente se podría decir de que gasta pues su 20% de energía, ya que es algo muy complejo, y también por ende estudios dicen que al pensar quemamos demasiadas calorías. Exacto. El cerebro controla todos los procesos del cuerpo, que sin él no hay vida. Está claro que Es cuando pues obvio. nos meten un disparo a la cabeza, sinceramente nos bajamos, nos vamos, no hay O se nadie que pueda quema el sobrevivir. cerebro, baila. Exacto, cuando hay un derrame cerebral, por ejemplo, hay gran daño y es probable que la persona no pueda manejar extremidades, no se pueda mover, Ujú. más o menos de lo que le estoy tratando. Sí, El futuro de la mente, que es de lo que habla en el libro, cuenta la historia, por decirlo así, investigación tras investigación, este hombre lo que ha progresado sobre cada aporte, no paso a paso, sino coordinado de reportes. No sé, que en el año, por ejemplo, 1700 se descubrió que el cerebro pesa 2 kilos, algún ejemplo, así como han estudiado diferentes otras partes del cuerpo. Em, También habla sobre dispositivos, ¿no? Electrónicos que permiten observar no nuestras neuronas, sino el funcionamiento de nuestro cerebro, y eso es algo increíble que se da ahora para, por decirlo así, como, dar... como si fueran unos rayos X o algo así. Exacto, porque algunas personas que sufren de problemas cerebrales les hacen con los rayos X, como usted me acaba de decir, Ujú, investigaciones, les ponen a leer o a pensar, y hay gente que, bueno, tiene un retraso mental y en el cerebro se puede ver porque hay cambios en las neuronas ujú. y demás. También de eso se puede, no sé, se puede también dar a entender que hay una persona, por decirlo, más inteligente, o que su cerebro pues tiene un funcionamiento diferente al de los demás, que pues claro, eso también va a depender de fallas en las neuronas o, o demás, que es demasiado random, la verdad.
también él considera, listo, Kaku considera fenómenos como la telepatía, que lo vimos en Saints Row, en el juego de Saints Row Sí, 4, claro, sí me acuerdo. telepatía, la telequinesis, y Ujú. pues este tipo haga de cuenta que es una reflexión sobre si puede ser posible mejorar, no sé, la memoria y la inteligencia de una persona, por decirlo, darle como un avance al cerebro de tal persona, como artificial, ¿sí me entiende? Como Sí, de la creación del hombre. sí, 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 Que todas las personas del futuro sean inteligentes, ¿sí me entiende? Que cada una dé un aporte. claro. Yo voy a dar un punto aparte y es que digo que tendría su ventaja y su desventaja bueno, todos serán inteligentes, pero a todo el mundo ser tan inteligente, haga de cuenta que algunas cosas que por ahora vemos bien, en más adelante se pueden ver mal, como por Sí, claro. decirlo, o digamos si descubren la cura, la mayoría o a todas las enfermedades que sufren los humanos, Mm. pues casi no va a haber gente muerta y va a generar una sobrepoblación. Sí, eso es verdad. Es una desventaja, ¿sí me entiende? Es Sí. algo que haga de cuenta que yo tengo tres pelotas. Si las tres pelotas tienen hijo cada una, son seis. Se estaría Sí, obvio. sobrepoblando. Exacto, exacto. Pero pues, la cadena por enfermedades, hace que se muera uno y nace otro y ocupa su lugar, generando que Exacto, no haya una sobrepoblación y no pueda haber una crisis mundial, ¿no? exacto. Que lo hemos visto en diferentes películas con futuros postapocalípticos, apocalípticos, Sí. por casos así. Y una pregunta, ¿usted de casualidad sabe que si eso, todo lo que me ha contado, podría ser una ayuda o podría crear la cura para una enfermedad mental como sería el Alzheimer o algo así? Uf, pues a ver, pues el autor a mí me dio una confianza, ¿no? Que es en el futuro cercano, que en el futuro cercano se pueda hacer estudios y se pueda hallar una cura, obviamente con estudios demasiado detallados porque es muy complejo, sobre que se pueda curar el Alzheimer, se pueda curar, no sé, que se pueda hacer prevenciones con derrames cerebrales Sí, o diferentes, digamos, cuando uno se pega un golpe en la cabeza es muy probable que haya un daño, que eso se pueda ayudar también con inteligencia artificial, porque usted sabe que sufrir una enfermedad de esas es una vida larga, o sea, una vida literalmente larga, pero que no sea de calidad. Esto nos ayudaría, y yo siento que ayudaría a que la vida, el estímulo de vida sea mejor para todos. Bueno, ya le respondí la pregunta, ahora sí, voy a seguir diciendo sí, que sí. el libro analiza eh, también creación de inteligencia artificial, también temas de control mental, pero pues, también es como muy complicado. Y otros temas relacionados con el futuro, de lo que podemos llegar a hacer con nuestra mente. Uno de estos es manejar como en Big Hero 6, en Baymax, que este chico manejó a los microbots Con la con mente. sí, con un artefacto que le permitía controlar su red neuronal y hacer que los microbots también se sintieran atraídos por ellos mismos para que sea más fácil controlarlos y que él pueda hacer lo que quiere, como él dice, facilitar la construcción y la vida humana, evitando riesgos de accidentes. Sí, obvio. Difícilmente, o sea, yo sé que dije que es una comprensión fácil, pero es para quien le pone atención, porque difícilmente usted, no sé, puede desviarse un poco, puede no entender algún tema, decir, ah, pero es que esto, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo se va a encontrar esto? ¿Cómo hizo esto en los viejos tiempos? No sé, sin ayuda extraterrestre. Usted sabe que hay demasiado complique. Sí, O sea, claro. está escrito en un lenguaje que es simple, ilustrado hay hay diagramas, por decirlo así. Se recopilan cosas del libro, digamos, cosas de diferentes libros. Vamos a empezar por lo más principal, que el libro trata sobre el estudio del cerebro, el primer capítulo, digámoslo así, que es hasta mediados del siglo, casi hasta mediados del siglo XIX, pues que estamos hablando ya hace bastantes años, pues que estaba
bajo el control de filósofos, ¿sí me entiende? Que los filósofos eran como los científicos de esa época, porque haga de cuenta que son las personas que se decía que estas personas tenían un control increíble, que manejaban que su porcentaje, que su IQ era demasiado, demasiado alto. Alto. Exacto. Entonces estaban convencidos en tal de que el cerebro y el alma eran entidades, dos cosas independientes, y tenían ideas vagas sobre las funciones del cerebro, sobre cómo yo puedo mover esta mano, cómo puedo lanzar esta pelota, cómo puedo tener reflejos para agarrarla. Sí, claro. También nos trata sobre origen de neurobiología, el concurso de ciencia, hay un concurso de ciencias que cambió, o sea, el concurso de la ciencia, por decirlo, que ha cambiado un accidente, por decirlo así, digamos, habla que en una fecha de 1800, casi a mediados del 1800, un trabajador, eh, pues no una persona tan joven, una persona de mediana edad, por decirlo así, en Estados Unidos, que voy a aclarar, Uy, se llamaba Phineas Gage, perdón, de que con una varilla de hierro le atravesó la cabeza, pues, uy, por accidentes que pasan, no se sabe, pero este casualidades. no murió, este no murió en el acto, ¿sí me entiende? Que además pronto volvió a trabajar, ¿sí me entiende? Es como si hubiera recibido un simple golpe, que sobrevivió y volvió a trabajar y vivió aproximadamente más de una década. Vivió más después de ese golpe. Haga de cuenta que usted se golpea. Obviamente hubieron pues cambios, su carácter, digamos que no sé, antes podría ser una persona positiva, una persona de otro carácter, pero digamos que después se vuelva grosero, Sí. irritable, una persona fastidiosa que no da un aporte. ¿Sí me entiende? Y Ujú. cuando se murió este sujeto, su cráneo pues fue salvado. ¿Sí me entiende? Se hizo un Sí, estudio, como para estudiar en la ciencia, ¿sí? exacto, mi bro, que se hizo un estudio de rayos X que mostró más tarde, muchísimo más tarde, claro, por sus años, que las partes del lóbulo frontal, Ujú. el cerebro, pues claro, hubo su colapso por la lesión que se dio tanto pues en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que es pues los hemisferios de nuestro cerebro. Sí, La obvio. lesión, que la lesión de este sujeto también demostró que el daño cerebral, ¿no? Fue como un impulso que da dramáticos cambios, que se puede afectar, que haya una lesión de personalidad, como le digo. Digamos, algunos científicos también comenzaron a inclinarse a la opinión de que el cerebro está conectado al comportamiento humano, que yo soy así, digamos, yo soy así, pues no tranquilo, pero usted sabe que yo soy como de un ambiente, de cierto ambiente, así como usted, o como mi papá, o como su papá y eso, Sí. y que, digamos, si hay un daño o un golpe, eh, puede, puede Cambiar dañarnos. toda la personalidad, Exacto. todo. Digamos que esta pelota me representa a mí. Sí. Entonces, tengo un golpe y si tengo un daño cerebral, me cambio y tengo otra Ujú. perspectiva. No soy otra persona, pero tengo como una mente, una realidad nueva sobre mi personalidad. Sí, Entonces, entiendo, entiendo. se inclinaron demasiado a la opinión que le digo. Casi en la sexta década de 1800, un médico francés, no recuerdo bien el nombre, habló sobre un paciente, ¿no? Ujú. Lo describió que parecía normal en una apariencia, por decirlo, como algunos retrasos mentales que usted ve a una persona y dice, no, pues esta persona no es normal, pero pues que en sí puede tener un daño interior, que Claro. entendía bien cómo hablaba. Esto pues claro fue una gran duda para ellos, que hablaba bien, que entendía diferentes lenguajes, pues no diferentes lenguajes, sino entendía bien. Entonces haga de cuenta que fue como confuso, pero que emitía sonidos extraños, como arrastrados, con la boca, que una persona Mm, normal, como que no sepa hablar, más o menos así. ok. Como pasó con Gage, el chico de las vías del tren, del Ajá. ferroviario, perdón. Después de que falleció,
este paciente, ¿no? Este chico, se realizó la autopsia, la debida autopsia que se debía hacer, que reveló daños en el lóbulo temporal izquierdo del cerebro. ¿Sí me Sí, entiende? sí, Algo, pues, demasiado, pues en esa época, demasiado complejo, ¿no? sí, obvio. Como lo Porque es ahora que hay como, no había la suficiente tecnología para tratarlo, ¿no? exacto. Ya en el siglo pasado, Ujú. pues no a finales, sino pues ya más del mediado, un doctor alemán, Karl se llama, describió una condición opuesta en la que pacientes hablaban claramente, pero no percibían como el habla oral y escrita, como le hago entender. Que digamos, yo le estoy hablando, o sea, es que, espere, como por decirlo, en la que yo le estoy hablando a usted, pero si usted Sí, me habla, no le entiendo, algo así, que tengo un enredo y ok, ok. tampoco puedo leer bien. Algunas de esas personas se les requirió, obviamente hubieron unos fallos, de hablar con señas. Eso también fue Cuando un se gran ocurrieron las señas. avance para hacer un tipo de cura. Eh, Se habló de conformidades referente a investigaciones, avances de los mismos temas, con normas gramaticales de ABC, palabras, textos, poemas, libros. Pero uno de estos chicos les pidieron a algunos a escribir, ¿me entiende? Sí, Pero claro. usaban palabras inexistentes, por decirlo, que se había dañado otra parte del lóbulo temporal izquierdo del cerebro, que es lo que le pasó al anterior chico en Francia, Ajá. que esta gente entendía, pero hablaban casi su mismo idioma. La neurobiología tuvo un avance en el mismo año de lo que ocurrió con el chico francés, que fue más o menos casi a mitad de 1800, que otro médico alemán, Fritsch se llama, sugirió, ¿no? Dio que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo el lado El derecho. lado derecho, sí. Eso sí lo he Realmente, escuchado. o sea, de una sugerencia, ¿no? Como una prueba, no una prueba, pero sí como una teoría, una Sí, teoría. sí, entiendo, Du- entiendo. Durante la guerra prusiano-danesa, Ujú. el doctor Friedrich, era un doctor, llamó la atención, sí, haga de cuenta que fue como un wow, un splash, un boom Sí. sobre la atención del hecho de que los soldados con lesiones cerebrales abiertas, que les cayó, o sea, les impactó una bala, tuvieron un accidente y se vio implicado su mente, su cerebro, en el lado derecho del cuerpo, Y le se afectó en contraía, la parte del cerebro, en la parte izquierda, me sí, imagino. sí, se contraía, o sea, algo así, se contraía, haga de cuenta que, no sé, que yo lo encontré a usted con esta parte abierta, Ajá. entonces que el lado derecho del cuerpo, o sea, usted lo tocaba, se contraía a tocar el hemisferio izquierdo. Vea Digamos, yo pues. usted tiene abierta la parte del hemisferio derecho, yo lo toco, hago algún movimiento que genere una energía, entonces se contraía el pedazo que está manejando. Fue algo Entiendo. que lo apoyó, o sea, lo apoyó bastante con la teoría que dio, porque haga de cuenta que dijeron que así pues, al tener su problema en el cerebro, estar muertos, el cuerpo reaccionaba a la energía, porque se transmite energía, pues somos nosotros que transmitimos la energía. Uno también, hablando más de cómo es controlado el cerebro y el cuerpo, cómo se controlaba el cerebro, cómo controla el cerebro y el cuerpo. Ya más casi en 1900, en los años 20, un doctor dibujó un diagrama de secciones de la corteza cerebral con el cuerpo humano, Uy, que esquema que se sigue usando en la actualidad, porque pues haga de cuenta que no se va a descartar nada antiguo que dio un progreso, que se usa en un estudio de fisiología y anatomía, que es algo que pues ayudó, como le digo, a investigar todo esto.
y descubrió, ojo a esto, que descubrió que el tamaño de una porción del cerebro está relacionado, por así decirlo, con la importancia de la función de la que es responsable. ¿Sí me hago entender? Sí, Esto más o menos se puede ver con un delfín, saliendo del tema, es que el cerebro de un delfín es muy grande, eso sí no hay que negarlo. Es obvio. que el delfín, pues al no ser un animal pues, como nosotros con las extremidades, el cerebro es más grande porque ellos manejan el mayor porcentaje de sus músculos, los manejan. O sea, nosotros tenemos músculos, pero yo no puedo mover la llamada chocolatina, otras personas no pueden mover las El orejas. abdomen. Exacto, la llamada chocolatina porque es que el abdomen sí lo podemos mover. Lo que me refiero es que no, a algunas personas se les imposible o se les dificulta mover las orejas, los músculos de las orejas, porque es algo que no No es se pone en habitual. práctica tampoco. Exacto, que no es habitual. Entonces no tenemos la capacidad de manejarnos completamente. También, casi finalizando, no, todavía no estamos cerca, la estructura de la capa del cerebro, por así decirlo, de la capa, las capas externas, por así decirlo, la capa externa. En los años 50, más o menos, un poco de los 60, eh, aparecieron unos mapas cerebrales, por así decirlo, unas Sí, escalas, entiendo. dibujos, que aparecía una capa del cerebro que se le dice neo, corteza, neuronal y demás, que consta de lóbulos que, si no estoy mal, son cuatro lóbulos. Una de estas lo tengo por acá escrito en un cuaderno, que es la corteza prefrontal. ¿Sí? Lóbulo prefrontal, que es el área responsable Por de acá. soluciones racionales. Exacto. Que usted le pone un ejercicio de trigonometría, que es la mejor materia que usted va a poder ver en su vida. Un ejercicio no sé cuánto es tan y tan. Entonces, Sí, esa parte de su cerebro lo va a analizar. Haga de cuenta que trabaja y gasta energía para poder manejar en la parte de sus recuerdos de cuando lo vio y cómo lo aprendió. ok. El hemisferio derecho del lóbulo el lóbulo pariental está asociado, por así, para que lo digamos, asociado con intención sensorial y como imagen corporal, por así decirlo. em, el izquierdo ojo, que está con habilidades motoras, motoras y ciertos aspectos del habla. Si me entienden, en este momento yo los estoy utilizando a cada rato, estoy poniendo la atención a usted, estoy sabiendo lo que voy a decir, estoy manejándome, estoy sintiendo que son parte de lo que trabaja. Esto, digamos, usted le puedo dar un ejemplo, usted cuando hace ejercicio, se cansa, no se cansa por el hecho de hacer ejercicio, se cansa porque su cerebro trabaja más en que los otros órganos no fallen y trabajen en constancia. También lo Claro, que gasta más energía es que previene que a usted le dé un infarto. obvio, obvio. También el lóbulo occipital, el lóbulo occipital, sí señor, percibe, ¿no? Procesa la información visual, lo que usted está haciendo en este momento, ver mi hermosa cara, mi bello rostro. Y el Sí. lóbulo temporal, el último lóbulo, pues de lo que le quiero hablar, es que controla la lengua, ¿cómo decirlo? El lado izquierdo también, y también como reconoce caras y emociones. Y que yo usted, digamos, usted se está riendo y yo lo reconozco que se está riendo. El día que, no sé, un día que usted se partió un brazo, que jamás en la vida, saltando en trampolines, no sé, íbamos a comer helado, alguna vaina. Entonces usted hace una expresión de dolor que yo mismo la reconozco. Y dice, Sí, no, le pasó algo. Entonces esa parte de nuestro cerebro, el lóbulo temporal, maneja eso, maneja que yo usted lo pueda reconocer en la calle. No sé, que usted no me quiere saludar, pero yo, mi primo, algo así. sí. Hablemos de evolución cerebral. Time out, time out, time out. Una pregunta. Dale. ¿Alguna vez como que se ha dado un hecho o algo que nos muestre que exactamente así es el cerebro o algo así?
Mira que sí, Pri. En la década de los 60, un doctor, Paul Macklin, no sé cómo se hable bien, Ajá. pues le hacían esta clase de preguntas porque era un reconocido doctor, por decirlo así, de esa época, un reconocido personaje que estudiaba tal tema, que dio un mérito al tema de la evolución de Darwin, de la evolución de las especies. Entonces lo dividió en tres cosas, en tres opciones. En los reptiles, mamíferos y humanos. Sí, Cada lobo con tres pelotas, pues que es lo más fácil que conseguir en mi hermosa casita, sí, es de que son diferentes, ¿no? sí, obvio, obvio. Pero en el interior tienen lo mismo, que es, en el caso de las pelotas, felpaje, ¿El que qué? son felpaje, felpa. ¿Sí me Ah, ok, entiende? ok. Que sean suaves para apretar, Ah, ok, algo sí, así. sí, Lo mismo pasa perdón. con los reptiles, mamíferos y los humanos. Ok, Respiramos, digerimos lo que comemos, sí, obvio. podemos traer vida, caminamos, andamos, pensamos de diferente manera. Obvio, eso sí es verdad. Bombea, nuestro corazón bombea. Obvio, tiene que Todo hacerlo. eso divide en eso. Entonces, que nuestras diferentes especies, ¿no? Tienen lo mismo, tienen casi la misma forma del cerebro, pero son diferentes. Ah, Entonces, eso fue un boom. Eso estalló y dijeron, oiga, no, sí, este muchacho tiene razón, así seamos diferentes, papi. El hombre dio un aporte a eso, diciéndonos que somos por dentro, somos iguales, que fue también un problema que se dio porque eso retrasó un estudio de un científico asiático, eso lo investigué, fue que él estaba investigando otra cosa, él lo estaba investigando de otra manera, que pensaba que el cerebro lucía de esa manera por recuerdos y por conocimiento. Entonces, eso hizo que esa teoría se fuera para abajo en su época. ¿Tenés ah, otra pues. pregunta, Pri? ¿Tenés otra pregunta? Y pues he escuchado varias veces que en el libro habla del futuro y del futuro, y de pronto el libro habla cómo será el cerebro en un futuro. Claro, habla de la funcionalidad del cerebro en el futuro. ¿Y Que no cómo sé, sería? en el 2020, estamos en el 2020, 2020, 30 de octubre. estamos en el 2020 puede ser que en 2, 3 décadas, una década, 4 décadas, podemos conservar, digamos, usted y yo en esos momentos tenemos 15 años, casi a un punto de Sí. cumplir 16, y que en 7 décadas podamos conservar recuerdos como De esto. recuerdos de este momento. Ejercitar nuestra forma de recuerdos. Sería bien bacano. Fundamentalmente una computadora para personas sin manos, sin brazos, personas pues con problemas de movilidad. Discapacitadas. Exacto, problemas de movilidad, que esto por ahora no es un hecho 100%, pero se está trabajando desde que un tipo hizo una computadora, manejó una computadora y con un teclado virtual, lo sacó más o menos como esto. El tipo lo veía un teclado virtual y tenía lectores de la retina, y él lo que hacía es que con los parpadeos Como, del derecho, como lo que hizo Stephen Hawking, ¿no? Que él solo oprimía un botoncito y pues algo se... así, pero este lo hacía con los ojos, parpadeando con el derecho, se iba para la derecha, y la izquierda a la izquierda, y para bajar los ojos, o sea, para subir y bajar, pues hacia abajo la retina y lo leía. Debe ser Y para difícil, ¿no? mandar el mensaje, tenía que parpadear, ¿sí? Cerrar los dos ojos y se enviaba el mensaje. Fue un tipo que sí ayudó bastante en la ciencia y eh, él con eso hizo que se hicieran varios cambios y más experimentos con el cerebro. Eh, Podemos hacer diagramas, ingenieros con discapacidades pueden hacer un diagrama de una casa, un plano, un diagrama 3D con el pensamiento, un diagrama de una casa, un edificio. Se puede también hacer una computación de autopsias. Con eso también se pueden dar clases en universidades que estén investigando mismos temas, así no sea de construcción, Sí, claro. medicina, mecánicos industriales, aviación y todo eso, porque
haga de cuenta que por la tecnología estamos avanzando demasiado rápido. Demasiado rápido. Una investigación futura puede ser que el cerebro podrá permitirnos que nos volvamos más saludables, que nosotros como manejemos una parte de que, hey, detecté que, no sé, tengo algo en el estómago, que usted mismo puede hacer que se vuelva saludable y más inteligente, que, Sería muy bueno, ¿no? que incluso podamos leer pensamientos de otras personas y controlar varios objetos y robots sin controles remotos, controles Solo con el por pensamiento. computador y botones. Esto es de lo que se da en Big Hero 6 con los microbots, que el chico con el artefacto maneja esto. Y es algo muy, muy, pero muy bueno. Lo que le digo fue un caso de la salud, que vamos a ver avances en la salud debido a esto. Diferentes doctores puede que no puedan hablar. Con la mente a usted le pueden hacer un diagrama del cerebro, una cura, se pueden hacer diferentes simulaciones de químicos para encontrar una cura. Esta enfermedad se hace una simulación de una tal manera que avancemos más. Prendo la luz que se estaba poniendo oscuro el día. Sí. Listo. Eh, Esto y ya para finalizar, que es de lo que nos habla lo último, es de la inteligencia artificial y que es de lo que muchos tienen miedo. Yo no, o sea, no me incluyo obviamente, pero Que no sí creo es, que nosotros alcanzamos a llegar a ver algo tan evolucionado. sí, o sea, digamos inteligencia artificial ahorita hay de Siri, Pues mm, obviamente los celulares tienen, ay, qué pena. una Los inteligencia celulares artificial, tienen pero ver robots y andando personas así así es complicado, sí. Como en Yo Robot, la película de Will Smith, Sí, creo que es de Will Smith. Algo así, pues obviamente mucha gente se aterra, dice que podemos perder el control sobre aquello. pero eso todavía no lo sabemos. Exacto, porque es que también se dice que al crear algo tan poderoso, porque supuestamente para hacer eso tendremos que tener estudiado el 100% de nuestro cerebro, saber cómo funciona de tal manera, tener todo el conocimiento. Y después sí podamos iniciar con una inteligencia artificial, un robot que pueda pensar como nosotros, molestar como nosotros, jugar como nosotros, perder trigonometría como nosotros. Algo así, normal, de cada día. Tú sabes que como yo Sí, soy inteligente, nunca he perdido trigonometría. nunca has perdido nada. No, no, yo vea que soy juicioso. Entonces, lo que hacen con esto es que al ser tan estudiado pueden crear un, un funcionamiento, un motor con neuronas, que aprendan a hacer neuronas, dar, obviamente es algo casi imposible, pero que tenga una inteligencia tremenda, que pueda cocinar, nos pueda enseñar y demás. Sería muy bueno. Eso es de lo que mucha gente tiene miedo, sería una ventaja y desventaja. Sí, Y de lo que se llegaría a lograr si el humano aprende el 100% de su cerebro, ¿no? O sea, se estudia, más no que pueda pero manejarlo. sería un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Lo Ay, intento. tío Ben, claro, cómo no. Exacto, para poder controlar mis dos manos, ya eso lo estudiaron el por qué pasa. Entonces, al tener todo tan estudiado, van a querer imitarlo con un prototipo. Y puede que le salga bien y que le salga mal. Claro, puede haber una invasión de robots, como puede que no. Sí, también. Pero un gran avance de estudios puede hacer que no manejemos el 100% de la capacidad cerebral nuestra, pero que lo tengamos estudiado y poder prevenir enfermedades mentales futuras que se puedan dar a través del tiempo o una que se dé no de nacimiento, sino por un golpe o Una por, pregunta decímela, que me acaba de ocurrir. ¿Usted decímela. cree que en el futuro se pueda convertir como en la película de Chappie? Que nuestro cerebro se pueda como entrar a un robot o algo así. Qué buena pregunta, la verdad no me la esperaba, porque estamos hablando del libro, pero haga de cuenta que eso también tiene que ver del libro de por sí, porque sabemos que al final de la película es una película que se la recomiendo al profe, o sea, Es muy buena. aparte de que sea graciosa, porque es un poco pesada, es un trato a un robot que comienza a actuar como humano y comienza a aprender y es el Pero crecimiento. lo del final es que intentan como Nuestro meter cuerpo, a una persona en un robot.
que este chico va muriendo y Chapi, el robot que el más inteligente, dijo, hey, te estás muriendo, yo puedo hacer que tu red neuronal se pase a un objeto creado por el hombre que es un robot. Y al final vemos que van cambiando de cuerpo en cuerpo para no morir. Yo creo que en Sería el muy futuro curioso eso, ¿no? se pueda dar, en un futuro no cercano, entre comillas, por Ah, ahí medio, medio siglo, en 50 sí, años podemos ver que podamos, no sé, incluir que yo me muera, pero como en un capítulo de Los Simpsons, que pase mi red neuronal a un televisor o algo así, para que sí. yo quede, por decirlo, en un dispositivo electrónico. En un futuro sí se puede llegar con robots y crear nuestro propio cerebro, pasarlo con redes neuronales eh, electrónicas o algo así, sí sería posible y es de lo que el libro podría, es de lo que el libro también trata. Este muchacho dice eso y en conclusión es de que no voy a decir que no, en conclusión hablo de esto, no, no. En conclusión, y es lo que yo tomé, que el tipo nos dice, no lo dice como tal, pero nos dice que a pesar de que pueda ser muy bueno estudiar todo el cerebro, pues hay sus desventajas. Y eso es de lo que trata el libro y se lo recomiendo que lo lea. Y ya, mi perro, será para decirle eso y para saludarlo que me leí algo muy interesante y que la verdad aportó mucho y me ayudó mucho, digamos, a conocer más sobre el mundo. Ah, bueno, Entonces, ahí seguimos sí, hablando. hágale, Bueno, nos vemos, primo. Hasta vemos. luego.